Buenas tardes, Facultad de Derecho, Universidad Nacional. El día de hoy tenemos el honor y el privilegio de platicar con uno de los personajes más importantes de la historia política en México, el doctor Arnaldo Córdoba. Muchas gracias, doctor, por recibirnos. Gracias por venir a mi casa, que es la de ustedes. Muchas gracias. Para esta plática estamos Raimundo Espinosa y Guadalupe Peña. Bueno, para empezar, pues le cedo la palabra a Raimundo. Doctor, me parece que sería muy... Nosotros hemos estado trabajando, ¿no? Cada quien en lo individual, por las cuestiones de nuestra trayectoria en la universidad, pues diferentes obras pues ya clásicas y de consulta que usted ha escrito. Usted lo conoce mucho en la universidad, en las clases en la Facultad de Ciencias Políticas y en otras, en las distintas carreras que hay ahí, incluso en la Facultad de Derecho y demás por sus trabajos. Nos gustaría mucho, nos parece que sería muy útil para los compañeros que van pues en los primeros años en la licenciatura y para otros que siguen su obra, que siguen su trabajo. Nos gustaría que nos platicara un poco sobre su experiencia, su trayectoria intelectual, su formación, en especial, bueno, llama mucho la atención los estudios que usted puede hacer en Italia, con Umberto Cerroni, los compañeros de banca que usted tiene, entre otros el mismo Luigi Ferrajoli, esos trabajos que usted hace, que aparecen en su libro de Sociedad y Estado en el Mundo Moderno, esos primeros trabajos donde hace una reflexión muy importante sobre Kant, una reflexión sobre Hegel, donde recupera mucho a Marx. ¿Nos podría hablar un poco cómo fue su formación en aquel momento y cómo llega pues a adentrarse en estas ideas, a trabajar estos autores? Bueno, para empezar, creo que debo decirles que yo me formé originalmente en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Era una buena facultad. Teníamos digamos, una especie de elan vital, ¿no? que nos transportaba hacia ambiciones que cada uno de nosotros como estudiantes pues dirigió, y algunos alcanzaron y otros no. Pero era un bonito ambiente, se estudiaba el derecho con deseos de trascender. Es decir, en una atmósfera universalista. Allí, por supuesto, floreció el marxismo como tendencia de formación estudiantil. Pero se leía mucho, por ejemplo, Ortega y Gasset, autores mexicanos que apreciábamos mucho, por ejemplo, Eduardo García Maínez, Ortega y Gasset, Luis Recasansiches, y otros grandes juristas nuestros que hicieron una enorme labor en el conectarnos, ¿verdad?, con la cultura jurídica europea. Y eso para nosotros fue vital. Yo decidí y tuve la suerte de irme con una beca de la Universidad Michoacana a estudiar a Italia. En efecto, a la Universidad de Roma. Yo ingresé allí al Instituto de Filosofía del Derecho en diciembre del 61 y me doctoré a mediados del 64 y luego regresé a mi universidad a dar clase. Todavía estuve 2 años en Morelia antes de venirme a México. Pues, ¿qué les digo? A pesar de que no era tan mal estudiante, yo llegué a Europa con una cultura jurídica muy limitada. Me salvaba el hecho de que había sido amante de la historia y de la filosofía. Es decir, entraba yo en terrenos que conocía más o menos de lejos.
Pero el ritmo de trabajo al que me sometieron en la Universidad de Roma fue totalmente nuevo para mí. Estuve 3 años allí y no me alcanzaba el tiempo, nunca, para nada. Desde el principio decidí hacer una tesis sobre Kant. La iba yo a hacer sobre el origen del derecho del trabajo, en la obra de Kant y de Leibniz. Pero luego me deslicé, siempre en la obra de Kant, hacia el tema del derecho de propiedad. Y elaboré una tesis sobre la relación entre la libertad y el derecho de propiedad, entre la libertad y la propiedad. Y fue un trabajo no muy amplio, pero fue un trabajo que me costó sangre, sudor y lágrimas. Realmente lo que me hicieron estudiar fue impagable. Nunca lo había yo hecho y fue un trabajo duro, pero muy, muy agradable. Realmente descubrir tantas cosas como le puede suceder a uno cuando va a estudiar a otros lugares donde hay mayor ambiente cultural y mejor nivel educativo, desde luego que es impagable, ¿no? Mi tesis yo la discutí en junio de 1964 y fue aprobada con muy buenas distinciones. O sea, si se juzga por la tesis, pues no perdí mi tiempo, ¿no? Estuve trabajando. Pero luego, haciendo un recuento de lo que me habían hecho trabajar, me quedé asombrado de que yo mismo no me hubiera asustado y hubiera aventado el arpa, ¿no? Me hicieron trabajar, me dijeron, bueno, usted va a doctorarse en filosofía del derecho. ¿Sabe usted que la madre de la filosofía del derecho es la filosofía? Y usted no puede ser solo novio de la hija, ¿verdad? Sino tiene que hacerse amante de la madre. Entonces me pusieron a estudiar a los autores de filosofía modernos, en sus lenguas originales. Yo eso no lo podía entender si había tan muy buenas traducciones italianas de todas las obras de los filósofos modernos. ¿Cómo es que me obligaban a estudiar en sus lenguas a estos autores? Yo desde luego no sabía, ni italiano siquiera hablaba cuando yo llegué a Italia. Solo decía buongiorno y ya el resto ya nada. Pero luego mi maestro, Humberto Cerroni, que acabas de mencionar, me dijo, eso tiene una razón, fíjate. Nuestra investigación es esencialmente una investigación filológica. Y no es lo mismo que tú estudies a Kant en sus traducciones italianas, que son muy buenas, por supuesto, a que lo estudies en su propia lengua. Y en efecto, fíjense ustedes nada más, les voy a dar un ejemplo. Hay expresiones en Kant que son verdaderas vetas de investigación. Por ejemplo, él dice, Dios nos hace falta para pensar universalmente, pero como un referente nada más. No nos interesa demostrar la existencia de Dios, pero sí tenemos que pensar en que existe Dios como un limitante, ¿verdad?, de este mundo desconfinado, ¿no?, que es el universo en el que nos damos. De tal manera que debemos pensar como si Dios existiera. Él no se compromete a demostrar la existencia de Dios, ¿no?, como lo hizo Descartes en su momento. Como si Dios existiera. Como si en alemán se dice als ob. Pues hay
centenares de ensayos y de libros escritos sobre la expresión als ob ¿Cómo sí? como un método de investigación en la filosofía kantiana. Y a cada paso, cuando uno se adentra en el estudio de la obra de Kant, va viendo cómo esa expresión le va generando a él posibilidades de desarrollo en su conocimiento, en su investigación. Y es algo realmente muy bonito y muy impresionante el que uno pueda en los textos originales hacer descubrimientos de este tipo, ¿no? Efectivamente no es lo mismo leer a Descartes en español o en italiano, también traducido como está en italiano, que leerlo en francés. Fueron experiencias que me revolucionaron intelectualmente. Y claro, exigían de mí pues un esfuerzo que yo no tenía ni siquiera idea de que pudiera poder hacerse. Es decir, no estaba yo acostumbrado a estudiar como se estudia allá. Claro que no todos los que estudian allá estudian así, ¿no? También ahí hay sus garbanzas de libra, ¿no? Y sus chicharitos. Es decir, es una cosa relativa en todo el mundo, desde luego. Profesor, ¿y la influencia, tuvo alguna influencia el trabajo de Cerroni, que sabemos que pues él hacía investigaciones muy importantes de historia de la historia del Estado, de las instituciones políticas, pero también una reflexión muy importante que es extraña, todavía ahora es extraña, sobre el derecho moderno desde la óptica del marxismo? ¿Hay alguna influencia en la obra de usted respecto de estos trabajos de Cerroni? Sí, claro que sí, pues yo me formé con él. Yo le estoy hablando en general de los profesores que yo tuve. Luego quisiera así referirme precisamente al trabajo que hice con mi maestro. Pero quería yo decirles a ustedes, no es que yo haya de repente, ¿verdad?, estudiado francés, inglés, alemán, para poder trabajar a esos autores. Cuando yo le propuse contéstale, dile que estoy en la entrevista. Cuando yo le propuse mi tema a mi director, que era el titular de la Cátedra de Filosofía del Derecho, el profesor Vidar Cesarini Sforza, por ahí tengo sus obras, él me dijo, bien, hazte una bibliografía. ¿Cómo no? Y ahí en su despacho, en el Instituto de Filosofía del Derecho, tenía una gavetera, ¿verdad?, enorme, llena de tarjetas con títulos de obras. Y me dijo, métete a bucear ahí y saca tu bibliografía. Y yo saqué solo la bibliografía que estaba en italiano y en español. Y le dije, pues, profesor, es que casi no hay nada. ¿Cómo que casi no hay nada? Y él mismo se puso a barajar las tarjetas, ¿verdad? Y me formó 2 pilas así de este tamaño, ¿verdad?, en el escritorio. Mira, allí tienes bastante material. Y luego, junto al despacho estaba la biblioteca Giorgio del Vecchio, que había sido donada al instituto. Y ahí estaba en un librero así enorme la revista Kant Studien, Estudios sobre Kant. Es una revista que lleva ya, creo que 200 años de estarse publicando. Todo un mundo ahí. Y eran de esas revistas, ¿verdad?, que tan buenas, ¿no?, que publicaban los trabajos originales de sus autores. Si era un francés, lo publicaban en francés; si era un inglés, en inglés; si era un alemán, alemán; si era un italiano, italiano. O sea, encontraba todas las lenguas allí, y en una revista dedicada exclusivamente al estudio de Kant.
Me dijo, ahí tienes, con esa revista vas a tener que vértelas. Allí hay mucho sobre la filosofía del derecho de Kant, tienes que compilar tu bibliografía también sobre esa revista. Y luego me enseñó otras revistas. Bueno, fue para mí como si el mundo se me abriera, ¿verdad? Y me fuera al abismo. Yo decía, pero profesor, yo no sé alemán. Y apenas manejo italiano, pues yo acababa de llegar a Italia. Un poco de inglés y de francés, los champurreo, ¿verdad? Como decimos en mi tierra. Pero yo no hablo alemán. Y me dijo, ¿pero quién te dijo que necesitas hablar alemán para leer alemán? Mira, y me enseñó otro estante, ¿verdad? Lleno de diccionarios. Ahí tienes. Usa los diccionarios. Todos los intelectuales de relieve han sido grandes lingüistas. Y no todos hablaban todas las lenguas, pero sí eran capaces de investigar en cualquier lengua, auxiliados con un diccionario. Mi maestro era miembro del Partido Comunista, entonces era un marxista. Y era tan leal marxista que se puso a estudiar ruso y se convirtió en uno de los estudiosos más importantes del derecho soviético. Hay varios libros de él sobre el derecho soviético escritos, por ahí tengo sus obras. Y luego quiso él dar una interpretación de Marx acerca del derecho. Yo al final de cuentas, después de haber leído sus obras, lo traduje, Marx y el derecho moderno lo traduje al español, yo estando allá. Yo no quedé tan convencido de que Marx tuviera una teoría del derecho. Sabía lo que era el derecho, pero así como tanto como para sacar de Marx una doctrina del derecho, una teoría del derecho, no se me hacía, no se me daba. Y yo se lo decía. Y él era muy pasional, entonces enojaba y me decía que no había entendido nada. Y bueno, fue una situación muy personal que de pasada voy a mencionar. Era muy joven él, tenía 36 años en esa época. Todavía no era maestro titular, no era profesor. Daba clase aquí y allá, donde quiera que podía, pero estaba todavía en perspectiva su promoción como profesor de la universidad. Entonces era un muchacho que tenía mucho tiempo y tuve una convivencia con él increíble, me veía con él todos los días. Íbamos a comer juntos, a tomar el café juntos, a los bares, a tomar el aperitivo juntos. En fin, yo estuve con él todo el tiempo acompañándolo. Y claro, fue una oportunidad de oro para mí, ¿verdad?, en mi formación. Me acuerdo cada vez que empezábamos a platicar, él me daba una clase sobre cualquier tema. Me decía, por ejemplo, cómo ha evolucionado la filosofía moderna del escolasticismo medieval hasta la filosofía individualista que toma como sujeto principal, ¿verdad?, de su trabajo el hombre pensante. Y me daba una cátedra, tomando el aperitivo o comiendo la pizza, ¿no?, como dicen los romanos. En fin, tuve mucha suerte. Y muchas cosas, claro, que las tomé de él. Muchos de los conceptos que yo trabajo en esos primeros ensayos que están en Sociedad y Estado en el Mundo Moderno, están directamente enlazados con la obra de Cherrón. Pero hay cosas en las cuales yo fui más radical. Él, por ejemplo, decía que no podía llamarse Estado al Imperio Romano.
Y yo radicalicé la cosa hasta postular, ¿verdad?, que el Estado es solamente el Estado moderno y que las demás formaciones sociales tienen otras formas de dominación, pero no estados. Se necesita la política para conformar un Estado como el que tenemos ahora. Y la política fue invención de Maquiavelo. Maquiavelo en 1527 publica El Príncipe. Sus trabajos sobre la primera década de Tito Livio él nunca los publicó, se publicaron después. Pero Maquiavelo es el primero que abre la perspectiva a una organización que se coloca por encima de la sociedad y que la domina y la administra, el Estado. Eso no se ve en otras épocas. Hay un autor francés, un constitucionalista, Maurice Oriot, ustedes deben conocer, por ahí lo tengo, que comienza su libro sobre derecho público diciendo que no hay Estado hasta que la propiedad no se ha separado del poder político. Si ustedes ven, la propiedad medieval es una propiedad que da dominio, da poder. Es decir, el señor en su tierra es señor en todos los sentidos. Y él decide qué es derecho y decide qué es justicia. En el derecho romano, la existencia de la esclavitud es un dato fundamental para afirmar que allí no hay ciudadanos realmente. La ciudadanía romana es muy famosa, sí, pero es la ciudadanía de una minoría, unos cuantos, los hombres libres. El Senado era la institución de la aristocracia, pero ¿saben cuál es el nombre oficial del Senado en Roma? Senatus Populusque Romanus, Senado del pueblo romano. ¿Y quién era el pueblo romano? Los señores, los dueños de la tierra, los dueños de los esclavos. Y en Grecia igual. Hay ciudades en Grecia como Corinto que tenían 400,000 habitantes y 380,000 esclavos. Corinto es la ciudad de Grecia que más esclavos tuvo. Bueno, pues imagínense ustedes. Entonces, claro, todo esto me llevó a un trabajo que yo continué después en México. Cuando fui a la Universidad de Morelia a dar clase, realmente me topé con una barrera increíble, ¿verdad?, de atraso, de intolerancia y de falta de voluntad para aprovechar lo que yo había hecho. Es decir, me sabotearon mis propios paisanos, ¿no? No me daban, en primer lugar no me dieron un puesto de trabajo como el que tenían todos los demás profesores. Inventaron un tipo de contrato nada más para pagarme menos que a los demás. Ya se había instituido ahí el profesorado de carrera, lo instituyó Eli de Gortari cuando fue rector de la Universidad de Michoacán a principios de los 60. De manera que cuando yo llegué ya estaba el doctorado de carrera, pero a mí no me lo quisieron dar. No obstante que yo le había costado a la universidad. Sí, la universidad me había pagado mis estudios. No todo, casi año y medio me la pasé yo allá sirviéndome de otras ayudas porque la beca se me terminó. Bueno, esa es otra historia. Pero realmente yo no encontré posibilidades en la Universidad de Michoacán. Había recibido 2 golpes. Una, la caída de Gortari, que culminó en una ocupación militar de la universidad. Luego otro problema que hubo allí en 1966, que culminó con otra ocupación militar de la universidad. Yo no podía seguir en Morelia.
Aparte, pues me había casado con una muchacha italiana que era arqueóloga, doctora en letras clásicas, y ella cuando fue a Morelia, yo la llevé a Morelia, me dijo, pues qué bonita ciudad, pero yo aquí, ¿qué voy a hacer? No había nada. Las bibliotecas, pues claro, estaba la biblioteca del Seminario Tridentino de Morelia, que había pasado a formar la biblioteca de la Universidad Michoacana, obras del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, en latín, algunas en griego. Y ella me decía, imagínate, de 1900 a la fecha se han publicado algo así como 35,000 libros y ensayos sobre arqueología y filología clásica. ¿Qué voy a hacer yo aquí? ¿Tú me vas a comprar esos libros? Entonces, pues claro, tuvimos que venirnos a México. Y esa ya es otra historia. Al ser usted el primer doctor en ciencia política en el país. Sí, fui el primero. ¿Usted cómo vislumbra la enseñanza de la ciencia política en las universidades actualmente? La política es una disciplina y un modo de vida que prevalece en lo general sobre la sociedad. Es decir, estudiar ciencia política en México se convirtió en proyecto académico hasta los años 50. Es decir, quienes estudiaban ciencia política o se dedicaban de alguna manera al estudio de los problemas políticos, particularmente a través del derecho constitucional, pues eran los abogados. Entonces, los abogados fueron los iniciadores de todas las carreras universitarias, ¿no? Filosofía, hasta corte y confección, ¿no? Los abogados daban para todo. Y eran muy buenos, ¿no? Nuestros grandes filósofos eran abogados, José Vasconcelos, Antonio Caso, en fin, y otros que venían de otras disciplinas. Samuel Ramos era médico, él estudió medicina. Es un michoacano ilustre, Samuel Ramos. Bueno, llegamos tarde al estudio de la ciencia política, académicamente. Pero, claro que la ciencia política, mire, hasta cuando está en crisis la carrera, la ciencia política se impone porque es el único método que tenemos de conocer la realidad en la cual vivimos, ¿no? Yo a través de mis artículos estoy atento a hacer un examen cotidiano de la situación política del país, de los hechos de la política en el país. Y así pues he acumulado un material de análisis que pues, ya no sé ni cuántos artículos he publicado, ¿no? Según mis cuentas llevo unos 1500 artículos de fondo sobre la materia de la que yo me he ocupado. Ahora, tuve la suerte de haber estudiado Derecho. Yo, como muchos que estudiaron Derecho, me sentí decepcionado de la carrera. Yo ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero cuando llegué a Roma y estudié Filosofía del Derecho, bueno, me convertí en una especie de fanático, de nuevo fanático del derecho. Para mí los problemas de la ciencia política no se pueden resolver con métodos empíricos, ¿verdad?, como los que usan los politicólogos, sino precisamente con los materiales que nos da el derecho. Entonces yo volví a mi carrera, volví a mis estudios originales, ¿no? Bueno, incluso incursioné en la academia, en la Facultad de Derecho fui maestro de Derecho Constitucional y de Teoría del Estado. Tengo la ventaja de haber estudiado Derecho porque muchos politicólogos no tienen esa ventaja. Entonces hay muchos problemas que no entienden. Por ejemplo, cuando
se empieza a discutir el tema de las reformas estructurales, muy en boga hoy en día, pocos de ellos se dan cuenta de que no son nada más decisiones políticas así del momento, sino que entrañan, ¿verdad?, un proyecto de reforma del régimen constitucional mexicano. Precisamente mi próximo artículo lo voy a dedicar a eso. Es decir, con la mano bajita, Peña Nieto lo que está proponiendo es reformar la Constitución. Sí, dice, hay que cumplirla, pero si no la cumplen, ese es el problema. Los juristas que son muy conservadores respecto del tema de la reforma de la Constitución, prefieren que la Constitución siga como está, que se cumpla, es el lema de los juristas. Todos dicen lo mismo. Burgoa, Fixamudio, Jorge Carpizo, es decir, todos nuestros constitucionalistas dicen lo mismo. Y cuando proponen reformas que son de maquillaje. Por ejemplo, Diego Valadez. Diego Valadez alcanza la puntada de proponer gobierno de gabinete en un régimen presidencialista. Pues está bien, es una propuesta y que debería ser escuchada. Que el presidente forme su gabinete con aprobación del Congreso, me parece excelente. Es decir, es una propuesta que yo he apoyado. Ahora, cuando se le dice a Valadez, hay que reformar la Constitución, dice, cuidado. O Carpizo no quería que la Constitución se reformara. La última entrevista que le publicaron, aquella de Enfoque, Carpizo dijo, no nos metamos con la reforma de la Constitución porque vamos a tener el peligro aquí inminente, ¿verdad?, de que las instituciones más avanzadas desaparezcan. Bueno, ahora yo como politicólogo les digo a los juristas, pero que no se dan cuenta de que la Constitución está siendo desbaratada en los hechos por políticos, ¿verdad?, que no la respetan. ¿Cuál fue la técnica de Calderón y de Fox? Promulgar leyes, ¿verdad?, que iban en contra de la Constitución. Pero la Constitución no se tocaba. Ahora Peña Nieto lo que está proponiendo es reformar la Constitución. Y viene con el propósito de reformar la Constitución. ¿Qué dicen nuestros juristas de eso? Les da miedo, les da pavor porque no saben a dónde se van a llevar las cosas. ¿Y qué dicen los politicólogos tradicionales? Pues no saben ni de qué se trata. Entonces, el tema de la Constitución se está convirtiendo en un tema de la lucha política, ¿no? Entonces, para todo eso da la ciencia política. La ciencia política abarca desde la historia hasta el derecho. En mis clases de Derecho Constitucional, lo dije ayer ahí en el Congreso, en la Cámara de Diputados, los muchachos a veces se quedaban atónitos, ¿verdad?, cuando yo les decía, el derecho constitucional no es derecho, es una ciencia política. ¿Cómo? Y tenía que explicarles, ¿verdad?, por qué el derecho constitucional no es derecho. El derecho constitucional es una ciencia política de pactos. Todas las normas constitucionales, todas las normas del derecho, todas son fruto de un pacto. ¿Cómo se aprueban las leyes? A ver, dímelo tú. A través del proceso legislativo ¿Y quiénes lo hacen? Lo tienen que hacer los legisladores, ¿no? ¿Y qué son los legisladores? Pues son representantes del pueblo, ¿no? De partidos. Sí, realmente de partidos, ¿no? Realmente de partidos. Del pueblo. Eso de pueblos es un adorno, ¿no? Ellos plantean las reformas o se las plantean a las leyes o plantean nuevas leyes y se ponen de acuerdo. Hay un proceso de acuerdo, de conversación interna del Congreso, ¿verdad?, para llegar al acuerdo que finalmente cuaja en una ley. Las leyes así nacen.
Y de eso no se dan cuenta los juristas. Los juristas parece que las leyes las hiciera Dios, ¿verdad? Y luego ya nos llegaran hechas y completas, ¿no? No, las leyes se hacen así, en ese vulgarcísimo proceso legislativo, ¿verdad?, que observamos en nuestro pobrísimo Congreso de la Unión, ¿no? Pues creo que les he platicado. Profesor, Pero sigan. ahora que usted menciona, ¿no? Esto de la perspectiva que tiene el jurista que solo está metido que solamente tiene esta formación, parece unilateral, ¿no? Muy cerrada, pero por el otro lado, nosotros vemos a quien estudia ciencia política, al politicólogo, parece que también tiene sus límites, ¿no? Usted ahora nos está hablando de pues lo importante que es pues el intercambio y esta combinación, ¿no? Eso me recuerda los trabajos que usted ha hecho sobre la formación del poder político en México, o su libro sobre la ideología de la Revolución Mexicana. Son libros ya pues celebérrimos, ¿no? Y que seguramente pues van a seguir siendo leídos muchos años, ¿no? Porque explican muy bien una parte de la historia de nuestro país. Ahí queda muy claro esto que ahora nos platica, ¿no? Usted llega a ciertas profundidades, sostiene argumentos a los que otros autores no pueden llegar, precisamente porque tienen estas limitaciones. No pueden llegar. Sí. Hay limitaciones en todos lados. Yo soy fruto de una interdisciplinariedad, ¿verdad?, evidente. Vengo del derecho, me formé como historiador. Sí, no me formé, me hice yo a la trompatalega, como se diga, pero así me hice. Me metí en la filosofía, es decir, yo soy fruto de muchas disciplinas. Y mis posibilidades de investigación son precisamente fruto de esa interdisciplinariedad, ¿verdad?, de la que les hablo. Es decir, ¿cuál es el problema de los politicólogos, los cientistas sociales, ¿verdad?, como se les llama? Pues el problema de los politicólogos es precisamente el modo empirista, ¿verdad?, en el que son formados. Ellos creen que los hechos políticos, por ejemplo, son hechos que se dan así, también como si Dios los hubiera bajado a la tierra, ¿verdad? Y hay que estudiarlos así como se nos presentan. Y no tienen idea de todo el contexto político, jurídico, ¿verdad?, que envuelve a esos hechos que se dan en la sociedad y que hay que estudiar precisamente en relación con ese contexto. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a los juristas? Pues lo que sabemos, ¿no? Que se encierran en sus torres de Babel, ¿verdad?, y hablan miles de lenguas, ¿verdad?, que tienen que ver solamente con la norma, y la norma es un fetiche, pues, que obnubila, ¿sí?, la mente del jurista. ¿Qué pasó cuál fue el reproche que le hice al ministro que falló que elaboró el dictamen en contra del SME? Que no sabe filosofía del derecho. No tiene idea de lo que es la justicia. El problema de la facultad de Derecho, yo se los dije cuando estuve allí, es que ponen a la corona de la carrera, ¿verdad?, la ponen al final. Esa carrera, esa materia, filosofía del derecho, debería ir. Lo estoy señalando allá porque allá tengo todos mis libros de filosofía del derecho. Todos esos libros deberían conocer los estudiantes cuando inician la carrera, no al final. La filosofía es una ciencia de formación metodológica. Tiene que ir al principio. Claro que algo se ve de filosofía del derecho en la materia de introducción al estudio del derecho, pero depende quién la da. Por ejemplo, García Máinez, qué barbaridad, era un lujo escuchar a García Máinez. Pero por ahí andan otros, ¿verdad?, que sencillamente no saben ni qué es filosofía del derecho y dan filosofía del derecho y hasta escriben libros de filosofía del derecho.
pero realmente la filosofía hay que enseñársela al estudiante cuando se empieza la carrera. No hay una disciplina que nos sirva de atalaya de todas las demás disciplinas del derecho como la filosofía del derecho. A mí la filosofía del derecho me hacía ver lo mismo los problemas del derecho civil. Pues de hecho yo escribí mi tesis sobre un tema de derecho civil, la propiedad, sobre el derecho administrativo, sobre el derecho comercial, sobre el derecho mercantil o como le quieran llamar, sobre el derecho, toda clase de derecho, porque yo lo tengo que ver todo. ¿Cómo me voy a poner a escribir un artículo sobre el fuero militar si no tengo idea de lo que es el derecho militar? Y claro, yo voy a escribir como filósofo del derecho que soy. Es decir, viendo las implicaciones que tiene el derecho militar, ¿verdad? Con el derecho constitucional, por ejemplo, con el derecho administrativo. Y entonces lo estoy viendo como un problema político. O sea, lo estoy viendo como constitucionalista. ¿Sí me entienden? Sí. La interdisciplinariedad en el derecho, como en todas las ciencias, es básica, fundamental, esencial. A la par de su carrera como docente en la universidad, también es conocida su participación dentro de la izquierda en México. Hace poco, bueno, se dio a conocer la conformación de un nuevo partido, Morena. Se conoce de usted que también es activa, persona activa dentro de la izquierda, pero mi pregunta va más encaminada. ¿La izquierda está preparada para la autocrítica? Pues quién sabe, habría que preguntársela a la izquierda, ¿quién es esa señora? La izquierda es un montón de gente, ¿verdad? Con una denominación que muchas veces no se sabe ni siquiera definir. ¿Tú me sabrías decir qué es izquierda? Suponemos que son todos aquellos partidos que no están con lo que es la línea de gobierno. Ah, sí, el PAN ahora que está en la oposición también. Los sinarquistas. Los anarquistas. Imagínate. No, hay que tener cuidado con esas expresiones. Efectivamente yo te puedo defender a Morena, ¿verdad? Como un partido en formación de izquierda. En efecto, ¿cuáles son los denominadores que puede tener la izquierda? Norberto Bobbio da una sugerencia que es de tomarse en cuenta. Hay quienes luchan por la justicia social, sí, ¿no? Hay quienes están en contra o militan, ¿verdad?, en contra de la justicia social para favorecer la concentración del capital, también, ¿no? Bueno, en Estados Unidos hay incluso gente que declara ya al New Deal y a todo lo que es de izquierda le partimos el hocico. Ya, eso ya está muerto en Estados Unidos. Lo han proclamado. La nueva derecha norteamericana lo ha proclamado. Entonces hay una izquierda que tiene como referente esencial la justicia social. Ahora, ¿quién me enseña la justicia social? Pues la filosofía del derecho. Entonces hay una relación entre la filosofía del derecho, la justicia social y la izquierda, para mí muy clara, porque yo soy hombre de izquierda. En efecto. Si yo quiero la transformación del país, no a base de revoluciones, que ya no son de esta época, ¿no? Ni siquiera mano militar, ¿verdad? Porque no, eso ya con la bomba atómica ya todo el mundo debió haberle parecido claro, ¿verdad? Que mano militar ya no se resuelve nada, ¿no? Entonces yo estoy por la lucha pacífica, por la revolución pacífica, como le llamaron en su tiempo los italianos y los chilenos, y me adhiero a un partido de izquierda porque yo estoy convencido, ¿verdad?, de que hay que luchar por la justicia social en este país, ¿no? Profesor, hablando de revoluciones, es muy conocida la distinción que usted hace
que le ha servido para interpretar el proceso revolucionario mexicano de inicios del siglo pasado, entre una revolución social y una revolución política. ¿Podría comentarnos algo de eso? Porque es muy interesante. Bueno, esa fue una sugerencia que tomé de Marx, del joven Marx, para definir a la Revolución Mexicana, ¿no? En su momento me sirvió, pero no es algo con lo que yo esté muy de acuerdo. Sí, para mí la Revolución Mexicana fue una revolución política ante todo, es decir, una revolución burguesa, vamos a llamarla así, pero no solamente, ¿no? Fue una revolución también que movió muchas esferas de la vida social, ¿no? Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con esa distinción que está en el principio de la formación del poder político en México, ¿no? Sí, la tomé como una manera de caracterizar en lo general la Revolución Mexicana. Pero hasta allí. Ya en otro sentido, para mí la Revolución Mexicana, y luego lo demuestro en el libro, la ideología de la Revolución Mexicana, es un caleidoscopio, ¿verdad? Contiene miles de aspectos, ¿verdad?, que se sostienen por sí solos, ¿no? Y que se resisten a caracterizaciones generales, ¿no? Las caracterizaciones generales deben ser instrumentales, no artículos de fe. Si las caracterizaciones generales nos deben llevar a comprender los detalles, donde está el diablo, ¿no? Las esfumaturas, digamos, los aspectos, los diferentes aspectos de un fenómeno social. Profesor, hay un par de notas en sus artículos que publica en este libro de Sociedad y Estado en el Mundo Moderno, que resaltaron, ¿no? Bueno, me resaltaron a mí cuando lo estuve revisando, sobre Kelsen, ¿no? El papel que le asignan los juristas en el siglo XX a Kelsen dentro de un desarrollo del pensamiento jurídico, y que muchas veces no se detienen a pensar pues la importancia real que tiene un libro de Kant, ¿no? Que muchas veces ni siquiera los filósofos ese libro que le resaltan tanto, ¿no? Que es la metafísica de las costumbres. Usted dice, ¿no?, en estas notas, bueno, ni siquiera se dan cuenta que Kelsen nos sale sobrando si nos detuviésemos a leer acá, no tanto como salga sobrando. Kelsen es un autor fundamental y todos tenemos que estudiar, porque nos enseña muchísimas cosas. Y a él le debemos muchas aportaciones en el estudio del derecho, ¿no? Lo que pasa es que, pues como todos los grandes autores, tiene también sus fuentes, ¿no? Y evidentemente la fuente esencial de Kelsen es Kant. Hay conceptos, la Zurechnung, ¿no?, por ejemplo, la imputación, que es la clave, ¿verdad?, del conocimiento del acto jurídico, ¿no? Hasta como tal expresión es de Kant. Zurechnung, dice Kant, y Kelsen dice Zurechnung. O sea, es evidente la relación que hay entre Kelsen y Kant. No, yo les recomiendo que estudien a Kelsen, y estudienlo muy bien. Es el jurista que realmente más enseña a comprender lo que es el derecho. Ok, pues le queremos agradecer el tiempo, la disposición, el que nos haya recibido aquí en su despacho. Un lujo, realmente. Y pues son bueno, muy puntuales, llegaron puntuales y se van puntuales. Perfecto. muchas gracias, doctor.